Buenas tardes a todos. Una tarde más con nosotros aquí en Podcast Taba. Queremos darle las gracias, como siempre, a todos nuestros super mega fans. Damos las gracias al Patronato de Fuenlabrada por cedernos el espacio, a la Asociación Sociocultural Bubi, a Eria TV, a Moaba Bioco, que es el que dirige la grabación, la iluminación, el sonido, y a Laura, que también es la que concierta las entrevistas. Hoy nos vamos a poner un poco en plan socioculturales. ¿Por qué os reís? Tenemos con nosotros, sí, vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros a Gaudí Botiri Lola. Tom Boato. Teahuato. Ok. Como todos lo conoceréis, ha sido parte activa de la organización Riwata, que son jóvenes bubis que se iniciaron en la celebración del Día de la Lengua Materna Bubi. Así es. Así es, bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Muy bien, la verdad que es un gustazo estar aquí, compartir el espacio con vosotros, la invitación. Y nada, la verdad que muy contento de participar. Te voy a decir una cosa que me he dado cuenta ahora, o sea, es coincidencia. Pero chico, no puedes venir igual que yo. Es que como... Aquí hay un protocolo, no, ¿sabes? claro, me, Aquí ha- hay un protocolo, me ¿sabes? han dicho tira para allá y digo, voy para allá. ¿Cómo que tira? O sea, encima así como, tira, aquí uno que se lo tiene que currar y... Chico. Es lo que hay. Sí. Bueno, eh, ¿naciste en la isla de Bioko? Nací en la isla de Bioko, Sí, sí. ¿en qué pueblo? Soy de Rebola, me Ujú. imagino que nacería en Malabo, porque Hombre, estaba en los hospitales evidentemente, básicamente. evidentemente. Pero bueno, acá ya hay hospital y hacer siesta en partos en Rebola. Pero sí, natural de Rebola, sí. Ahí está. Eso es. Viniste pronto a España, ¿no? Sí, vine con 16 años. Vine para estudiar Ujú. y nada, aquí sigo. Y aquí sigues, ¿no? Aquí sigo, sí. O sea, eres un chavalín todavía. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Vale, muy bien. Bueno, como estábamos diciendo, sí, empezaste en Rebola y es cuando empezaste con el mundo asociativo. Sí, en Rebola es donde empiezan, bueno, empieza la inquietud. Sí Ujú. que es cierto que siempre hemos tenido la particularidad bueno, no lo sé, no he estado en otros pueblos, pero sí que hemos tenido siempre la particularidad de que en Rebola siempre ha habido un fuerte tejido asociativo, incluso diría político, ¿no? Pero desde la parte asociativa siempre lo he ido mamando, siempre lo he ido viendo, y ahí es donde se va despertando la inquietud. Por ejemplo, ¿qué realizasteis ahí en Rebola? Antes antes de hacer el viaje, de continuar estudios aquí, ¿Sí? recuerdo que en Rebola el germen después de lo que son todas las casas de cultura y todo el movimiento sociocultural que se da después con la creación de la Casa de Cultura de Rebola, de Basupú, etcétera, etcétera, y luego el inicio de la celebración del Día de la Lengua Bubi, el tema de Bubi Hip Hop, yo recuerdo que eso ya se estaba gestando, me explico. Siempre a finales de los años escolares y durante los cursos se solía organizar como una especie de convivencias, lo recuerdo muy bien, donde se reunía, digamos, a niveles a partir vamos a situarnos, segundo de la ESO en adelante, Ujú. en el Colegio Gandhi de Rebola. Ahí se hacía convivencias y dentro de esas convivencias que dirigían los Benjamín Choní, que desde aquí le mando un saludo, Cristian Eteo también, Agustín Iridi, Víctor Guayabán, etcétera, etcétera. Allí ya se estaba viendo lo que después daría fruto a lo que es la Casa de Cultura de Rebola. Se creó, me parece que era una asociación que se llamaba ADER, Asociación de Jóvenes, igual las siglas me pierdo ahora, de jóvenes de Rebola. Entonces, en esos espacios, durante el curso se hacía pues, talleres, convivencias y luego al final del curso también se premiaba a aquellos estudiantes que, bueno, tenían muy buenos resultados o que destacaban.
Por ejemplo, ¿qué tipo de talleres se realizaban? Em, Principalmente eran de cultura general. Ujú, Sí, no me atrevería a decir que seguramente el tiro vaya por ahí, de decir que ya se preparaban talleres en torno a la cultura de la lengua bubi, no, eran talleres de cultura general. eh, que sé, había un programa muy famoso en Radio Televisión Guinea Ecuatorial que era, como lo llevaba un tal Félix Bechiro, que eran preguntas de cultura, un saber y ganar, ujú. si nos entendemos. Entonces esas convivencias redundaban en torno a eso, y luego un pequeño catú, comida, y las tardes eran amenas, la verdad, sí. Ujú. ¿Y eso siempre era en qué época? Sí, yo entré en No, España en no el quiero 2000, decir en qué época, antes de las vacaciones durante el curso, igual No, no quiero decir, En ahí Semana está, quiero decir. Santa y luego al final de año, en Mm, junio o así, sí, se sí. cerraba. Eso Mm. es, sí, O sea, ya finalización, o sea, finalización de las clases. eso es, Mm, eso es. de acuerdo. Hemos estado hablando, que te iba a preguntar ahora, con los grupos socioculturales en Rebola. Por ejemplo, ¿en cuál estuviste de los grupos socioculturales de Rebola? A ver. Sí, el colectivo era ADER, ¿Mm? sí, espero que no me vayan pasado unos cuantos años, pero creo que no, era ADER, se llamaba la asociación, bueno, colectivo, Ujú, que luego desembocaría lo que es todo el movimiento que se opuso el tema de la Casa de Cultura de Rebola. ujú, Porque la Casa de Cultura me parece que empieza a operar, no sé si en 2010, me parece. ujú. Entonces, este colectivo desde 2004 ya se estaba haciendo este tipo de actividades. Sí, sí, ya se estaba dando seguimiento a jóvenes y bueno, ya estaba operativo. Es verdad que no existía el espacio de la Casa de Cultura, pero sí que el colectivo ya existía. Y todos los jóvenes de Rebola, los que quisiésemos, Ujú. que era casi la mayoría, pues estábamos en ese colectivo y formábamos parte de esas actividades. ¿Y Eso Casa de es. la Palabra hay en la isla o ya no queda? A ver, casa de la palabra, yo creo que los bubis no tenemos casa de la palabra. Creo que casa de la palabra es, la etnia fan es la que registra casa de la palabra, me explico. Yo creo que tenemos casa de ancianos, que es Ujú, donde se reúnen, se tratan todos los conflictos y todo lo que es el tema de la organización, gestión de los pueblos, donde discuten cosas. ujú, Pero casa de la palabra como tal, mm, yo creo que los bubis no tenemos casa de la palabra. ujú. O sea, yo o sea, lo asociaba como lo que has dicho tú, una reunión de ancianos que debatían lo que pasa sobre la isla Ujú. con los bubis. Claro, esa casa de ancianos, que Ujú, chuboiría, ujú, la casa del pueblo, ujú, ¿sabe? Que es donde pues, ancianos y ancianas se reúnen y cuando se acerca, yo qué sé, la festividad del Butú y la festividad de tal, se reúnen cuando hay asuntos que tratar y tal, pues en eso es donde se concentran. ujú. Eso es. Eh, luego ya vamos a ver aquí, aquí. Ujú. Cuando llegaste a España te acercaste y conociste a Bocheria y con la Asociación Sociocultural Bubi. Cuéntanos las experiencias. ¿A quién conociste primero? Bueno, antes de lo Bubi, digamos que ya fue primero el movimiento panafricanista. Brevemente, bueno, coincido con Abui, o no sé si fue Abui quien nos encontró, no sé si estaríamos en alguna, igual en alguna charla o no lo sé, coincidiríamos con Abui y luego después un poco vagamente dentro del movimiento panafricanista, donde la verdad que aprendí muchísimo sobre el posicionamiento afrocentrado. Y luego después de eso, creo que coincidiríamos con Nicanor, y fue el que dijo, oye, la asociación pues va como va, entonces necesitamos efectivos. Y bueno, ahí es cuando hago un primer tanteo. No, discúlpame. Antes de Nicanor estaba de que no. Ujú, Recuerdo que Fernando de que no se fue a Malabo cuando se hizo la mesa de convivencia en 2014, cuando se hizo esa primera apertura, de que no se fue a Malabo. Y se crearía, voy a decir colectivo, porque eso nunca llegó a tener un registro, y Pula Tupea. ujú. Sí.
Entonces el que había Ipura Tupea, en esta misma casa donde estamos, donde digamos que sería como un brazo político light de lo que sería el movimiento, el MAIP. Entonces, con Ipula Tupea, con la marcha de Fernando, que es uno de los promotores de ese colectivo, cuando Fernando marcha a la isla, pues ser el testigo a Nicanor. Es verdad que Nicanor, bueno, estaba formando parte de las actividades, no es lo mismo que estés. El tema de la organización, estamos en este espacio, hay una organización detrás para que uno esté, a que pues al final digas, bueno, formo parte de la Asociación Cultural Bubi, pero al final no muevo ninguna logística. Bueno, Nicanor estaba en ese punto de que, bueno, no acababa de mojarme del todo, pero estaba. Entonces, cuando se fue de que no, él ya tenía que asumir esa responsabilidad que directamente también le ceden. Ahí hago un pequeño amago en la entrada de la Asociación Cultural Bubi, de ver cuál era la programación, la propuesta cultural que se tenía. Pero es cierto que las otras actividades, aquí hablo de una manera activa, pero previamente se hacía el tema de Visila, ¿no? Todos nosotros alguna vez lo hemos visto en Loranca, recuerdo que en Loranca donde se hacía, pues participaba como cualquier otro bubi de, oye, es 15 de agosto, es la Semana Cultural y te acercas y lo ves, pero nunca de una manera activa. Y con la Asociación de Rebolanos, pues también dentro de lo que son las festividades de Rebola, pues cuando nos juntábamos aquí, pues formamos también parte de ello. Pero luego más adelante ya fue surgiendo la necesidad de, también es verdad que ya había formación profesional, de decir, todo esto que llevo mamando, viendo cómo puedo ser yo un activo y cómo podemos elevar esto en un tono más fuerte, más organizado, mejor articulado, ¿no? Ahí es cuando me meto de yendo en las dos asociaciones. Eso es. O sea, que estuviste tanto en Bochería como en la Asociación Sociocultural Bubi, Eso en es, ambas. eso es. ¿Y más activo en cuál estabas? Diría que en las dos. Hubo una época en la que me quedé sin suelas de zapatos, es cierto, pero estaba en las dos. Me movía en las dos. Con la Asociación Cultural Bubi, pues si había que hacer una actividad, pues uno estaba. O sea, estuviste con Fernando Nicanor. No. Cuando Fernando se va, O sea, cuando sí, con Nicanor, sí. Manuel Cuam, Reginaldo Riochi, todos nosotros, Nina también estaba, Javi también de alguna manera también estaba, Anacleto Boquesa también, pues todos intentamos sumar, todos intentamos sumar en ese momento, sí. De acuerdo. Y luego también que cuando has estado con ellos, dinos a lo mejor a ver qué proyecto has realizado cuando has estado con Bochoeria o con la Asociación Sociocultural Bubi. Bueno, Bochueria entró cuando Reginaldo, pues eso, coge la presidencia de la Asociación de Rebolanos. Y las líneas de acciones siempre fueron dos. Mira, nos encontramos en un contexto aquí en España en el que igual los años en los que vinieron nuestros padres, siempre digo una cosa, que es que siempre España fue mestiza, siempre lo fue, siempre lo fue. O sea, siempre ha habido negros en España. Siempre ha habido negros. De Guinea Ecuatorial, de Cuba, ya había negros aquí en España. Pero, Bueno, los negros cubanos. pero había negros, hablamos de negritud. En este caso ya había negros en España. O sea, que nuestros abuelos en el O sea, quiere decir que negros españoles sí, pero negros en el continente pocos. Pocos o. Uf, uf. hablo de España. No, no, o sea, quiere decir, en España continente. Uf, yo creo que muy pocos, ¿eh? Ya había negros, ya había guardias civiles negros, ya había negros. El negro ya existía aquí. Entonces, bueno, no vamos a entrar en esa materia, igual en otro momento. Las necesidades, bueno, antes sabíamos, cuando surge también la Asociación Cultural Bubi, ahora ya voy a eso, cuando surge la Asociación Cultural Bubi,
las personas que lo gestan, que por cierto, el fundador ni siquiera era Bubi, cuando ellos ven la necesidad de crear el espacio de la Asociación Cultural Bubi, que probablemente esté en el top 3 de las más longevas de asociaciones en España, o sea, no es cualquier cosa. La Asociación Cultural Bubi, ¿cuántos años tiene? 46 años, ya rondando 50, o sea, son muchos años. Por eso estoy diciendo que, ojo, ya estábamos aquí. Solo estamos contando 50 años. Sí, no, pero no fue la primera. Yo, por ejemplo, te puedo hablar, es que siempre me equivoco del nombre. No sé si es Florifé o Flerifé, que ya estaba antes. Claro, por eso digo que ahí en el top, O sea, el Bubi podría o estar, sea, la Asociación primera Cultural que Bubi estuvo podría estar. de todas fue Flerifé. Esa fue la primera. Y luego ya cuando se desintegró, porque Flerifé era un conjunto de todos los de la isla. O sea, daba igual que seas Bubi, Fan o Nduwe, era un conjunto de todos. Fernandinos, que a los fernandinos se les obvia también. O sea, esa fue la primera. Claro, pero quiero decir que estamos dentro de lo que son las primeras organizaciones de migrantes que se gestan o se registran en el territorio No, español, de fue, las primeras. vale, de las Claro, primeras. siempre habrá alguien que diga, ¿qué dice este? Si esta ya existía, alguna me va a sacar una lista de 100, pero bueno, que estamos ahí. Entonces, esa necesidad de juntarse, nos localizábamos. Quiero decir, cuando llegaba el sábado, el domingo, lunes y viernes estamos con nuestros quehaceres, los que van a la universidad, los que estudian y tal, los que trabajan, pero sábado y domingo éramos a lo mejor 40 y nos juntábamos en esos años. Y sabíamos que 40. Y si los 40, pues Adolfo faltaba, oye, ¿qué le ha pasado a Adolfo, no? Y sabíamos más o menos qué le ha pasado a Adolfo. Pues han ido pasando los años, la comunidad ha ido creciendo y hemos ido perdiendo ese contacto. Hombre, Claro. es que yo te lo digo, o sea, porque yo es que por eso no me gusta la política. Yo es que además... Sí, Ah, es que yo lo he mamado desde pequeño. claro, Desde que tengo, no sé, uso de razón. Te puedo decir 5, claro. 6 años. Yo recuerdo entre ellos mi padre, estaba mi padre, Inocencio Beta, y no sé quién era, es que no me acuerdo quién era el otro, no sé si era Celestino Cupe o alguien más. Ya salieron en las noticias de televisión española pidiendo cosas para la isla, Claro, en o las sea, noticias. quiero O sea decir que que yo el rollo este de político es que lo tengo muy mamado y uff. Los libros que no, habían en mi casa eran muy chungos. claro. O sea, no me refiero a antes éramos 10 y nos localizábamos, Ujú, era fácil localizarnos, 10 que nos conocíamos y tal, pero han ido pasando los años y hemos ido creciendo, ya no son 10, ya son 100 personas. Y hoy es difícil reunir a 10 personas, imagínate 100, me refiero a esto, a que el fin de semana teníamos esa necesidad, tú echabas de menos también a ver tu hermano, porque a su vez te decía, no teníamos el WhatsApp, no teníamos, todo era con cartas y tal, oye, ¿qué ha pasado en la isla? Y no sé qué, cómo está la familia y todo eso. Teníamos la necesidad, ¿no? Han ido pasando los años hasta que yo aterrizo aquí, ujú, todo eso ya se había ido perdiendo. ujú. Y, es, ¿Sobre qué y año más o menos llegaste? yo llegué en el 2005-2006, o sea que Ujú, ya se había perdido muchísimo de eso. Por tanto, la necesidad de los rebolanos en los años en los que yo llego aquí, ya no es juntarse, ya era imposible, porque ya había más de 1000 personas. ujú, Entonces, juntar a 1000 personas, cuidado ahí. Entonces se ve la necesidad de, vale, antes todos cabíamos en la ciudad de Muchachos, de Leganés, en la SEMU. ujú, Pues ahora el reto es cómo podemos implicar toda la comunidad de rebolanos en Madrid y en España para que aquí se vea que seguimos en sintonía y que a su vez todas las acciones que podamos hacer aquí redunden en la isla de Bioko, que al final es donde está nuestro origen. Por eso te contaba un poco todo el rollo ujú. de que antes, pues 40 personas nos reunimos, no pasa nada, nos localizábamos, ahora ya no, porque hemos crecido. Sí, no, pero ahora no se hace y es más fácil que antes. Claro, o sea, ahora tenemos más medios porque me pones un WhatsApp y tal, pero a su vez es complicado reunir a la gente. Mm, Claro, yo te digo que era más difícil antes por la situación. Tú ten en cuenta que siempre digo lo mismo, no voy a decir en el año en que nací yo y tengo un hermano mayor. Y, y nuestros padres tenían que estar a mil cosas. Tú ten en cuenta que empezaron a lo que es a venir.
a partir de entre 63 o 64, mi padre llegó en el 67 y mi madre en el 68. Ujú. Pues imagínate la situación. O sea, era una situación muchísimo más Claro, pero difícil. me refiero No, o que sea, sí que, pero aún así, sacaban el tiempo y si se juntaban. eso es. O sea, a nivel logístico es más fácil que 20 personas, pese a las dificultades que tengan, se junten, a que se junten 100 personas. O sea, la comunidad ha crecido muchísimo. Sí, pero vamos, yo es lo que digo. Yo es que era pequeño, no me enteraba, pero yo solo veía muchos. No te puedo Claro. decir el número, pero vamos, Mm. había muchos, cuando te digo muchos, son muchos, 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 que yo decía, uff, ¿qué pasa aquí? Bueno, entre ellos con los niños, yo estaba con los niños, estábamos todos ahí gamberreando y cosas Claro. de estas. También esa es otra. Sí, Antes arrastraban a los niños a todas partes. sí. Ahora es que los Mm, niños y ya toda la Claro, gente mm. eso a es. los sitios. Entonces el reto era ese. Como cuando me preguntabas el tema de la acción que teníamos que hacer, el reto era ese de, vale, ahora ya somos muchos más. Como nos conectamos aquí para que todas las actividades que hagamos redunden en la isla de Bioko. Mm. Y ahí empezamos a trabajar. Sí. Ahí nació. Y luego, bueno, te iba a preguntar esto, algo, sí, algún proyecto que hayas hecho con Nicanor o con Fernando. Bueno, con Nicanor y Fernando, Nicanor voy a centrarme más en Nicanor. em, Eran años complicados, la verdad, cuando cogió la asociación Nicanor. Em, claro, no es lo mismo que al final estés participando en, una, en una asociación, como lo digo. Supongo que Nicanor me va a entender. Em, hay que saber hacer, hay que saber hacer. Sí puedes tener el espíritu, que es importantísimo, pero también hay que saber hacer. Y luego también, dentro de ese saber hacer, tienes que tener también la capacidad de reunir un equipo suficiente como para que te pueda empujar a que llegues, ¿no? Eran años difíciles y es cierto que a Nicanor pues sí le soltaron como aquel que dice, tío, pues aquí está esto, tú ya me has acompañado alguna vez ahí arriba, aquí abajo, te toca, ¿no? Pero yo creo que no se le preparó el terreno. Aquel que dice, vamos a hacer una transición, aquí va a haber un proceso de elecciones y tal, trae vuestras propuestas para trabajar en la asociación. Entonces, Nicanor es como eso se dejó y de alguna manera pues él lo tenía que, o lo recogía él, o no sé en qué punto estaríamos hoy. Entonces, pues el hombre lo cogió como buenamente pudo y con todos, con todas las dificultades a nivel de organización que él podía tener, pues se intentó mantener principalmente la Semana Cultural de agosto, pero es cierto, si me preguntas de enero hasta diciembre un abanico de actividades, pues lógicamente no había. Mm. Pues la asociación se nutría de eso, pues intentar mantener, que me pareció también clave, ¿no? Dentro de las dificultades y el ir aprendiendo con el paso, creo que Nicanor mantuvo dos cosas que fueron claves, que es el tema del aniversario de la Asociación Cultural Bubi en diciembre, y luego mantener en la medida de lo posible la Semana Cultural de Visila, que nunca faltó. Y luego el otro tema era, vale, ¿qué hacemos en estos otros meses? ¿Qué actividad vamos haciendo? Estuvo participando de alguna manera también en las actividades del municipio, que también fue clave para que pues de alguna manera siguiésemos en el espacio. Mm. Y creo que dentro de lo que no tengo para más, esas tres actividades sirvieron, los que le fuimos empujando de, bueno, vamos a intentar organizar la Semana Cultural, vamos a intentar organizar la jornada del aniversario de la Asociación Cultural Bubi. Bueno, hay una reunión arriba con el ayuntamiento, pues hay que estar porque formamos parte del municipio, pues fuimos apoyando de esa manera. La ambición después era, en el resto de meses del año, vamos a intentar tejer otras actividades para que el pueblo, la gente, los bubis sepan que dentro del espacio pueden venir a aprender clases de bubi, pueden venir a hacer algún taller de danza y tal. Nunca lo conseguimos, pero creo que las otras tres actividades, pues ese expediente se fue solventando hasta que, bueno, se llegó luego pues, la llegada de Javier
y ahora que está pues, la vicepresidenta aquí, que sé que se está haciendo un gran trabajo. Eso te iba a preguntar. ¿También formaste parte de la junta directiva con Javier? No, con Javier no llegué a formar, porque a nivel personal me pilló en un momento en el que era inviable que me comprometiese. Y sí que era un momento también clave en el que Javier sí necesitaba apoyo. En un primer momento me pudo mal lo emocional, de decir para adelante, ¿no? Pero luego a nivel personal, ya cuando lo analicé, dije, me estoy mintiendo y no quiero que mi nombre esté, como sé que hay muchísimos nombres que tenéis, está el nombre, pero no pones nunca cara ni una acción a ese nombre, entonces no me gusta estar así. Mm. Y en este caso ahí se me ha ido de la cabeza. Te iba a preguntar, se me ha ido. Sí. ¿Qué diferencia ves de la anterior junta cuando estuviste con Fernando a la que ves ahora con esta nueva junta directiva? Bueno, la nueva junta directiva yo lo veo desde fuera, Por hay eso. que decirlo, lo veo desde fuera. Lo de Fernando, digamos que fue fuera, pero luego Nicanor fue desde fuera, pero luego ya dentro. Sí, Sí, no, tengo que pero por eso meterlo. mismo. O sea, estando dentro con Fernando, o sea, que ves lo que hay, o sea, pero, o sea, ves lo que se ve desde dentro, pero también lo que ves hacia afuera, Sí, ¿sabes? O sea, ahora mismo, en a- este caso, te pregunto lo que ves desde fuera de la nueva junta sí. directiva. A ver, lo que yo veo desde fuera es un espacio que está igual bastante más abierto a los tiempos que corren hoy. ¿Vale? Quiero decir, y hay muchas veces que me entero de que fulanito, menganito, pues va a un concierto o qué tal, y es una persona de Congo, y la Asociación Cultural Bubi pues le da, pues, digamos, ese flash y te enteras ahí. Hay más apertura en ese sentido. También destaca que son mujeres las que están delante. No significa que no hayan estado antes mujeres. Ujú. Ha estado Maripaz, mi tía Magdalena. Maripaz, como presidenta de la Asociación Cultural Bubi. Pero sí que se nota una cierta frescura, que es, digamos, una apertura, o sea, no sé, queda feo esto que voy a decir, como una apertura a la modernidad. Como Queda, apertura a la modernidad. a eso me refiero, que antes, como lo veía desde fuera, era Asociación Cultural Bubi, Bubis. Contexto, Bubi. Bubi. Y sigue siendo el Bubi. mismo contexto. No es diferente ahora. Lo cual no quiere decir que es malo. Mucho mejor. Porque efectivamente, hoy en día, en los mundos en los que nos estamos moviendo, no puedes ir con una única idea. Sí, Claro, o sea, no vas con una única idea, pero nosotros vamos con nuestra idea de Bubis. O sea, podemos dar voz a todo el mundo. claro, Podemos, esa voz que se sí, da a todo el sí, mundo. pero también nosotros ponemos nuestra voz. O sea, Me has dicho cómo se ve. Yo así lo sí, veo. sí, 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 sí. Claro, lo cual te estoy diciendo que no significa que sea nada malo. Y es que es necesario hoy en día. Es necesario hoy en día. Porque el bubi también puede ser bubi y vasco, español Ujú, y europeo. ujú, ¿Entiendes? A lo mejor que es algo que antes, pues decías, es bubi. Ya, ujú, pero tío, pues soy bubi y he nacido en las Américas. ¿Qué pasa? ujú. No voy a ser bubi por eso, a eso me refiero. Que antes era como la idea de bubi, pues es de Rebola o es de Basupú, punto. Y ahora es como sí, de Rebola, de Basupú, pero también de Bilbao, del País Vasco, Ujú. de España y de Europa. Ahí está. Me refiero a eso. Sí, claro, Claro, a esa venía la otra pregunta. Por claro. ejemplo, he hablado es que me van a pegar, no sé si es Florifé, es que como era tan pequeño no me queda No, da muy claro, igual, no me simplemente queda muy hicimos una claro en la pequeña cabeza. revista de... Claro, era una No, pequeña sí, 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 revista. sí, porque es que era una cosa muy seria eso, era una cosa en serio, era así. En este caso, yo tengo conozco gente, nacidos en la isla, no necesariamente bubis, o sea, de padre y madre bubi, ¿sabes? Que su sentimiento es el bubi. De hecho, yo alucino porque son más bubis que yo. ¿Sabes? O sea, saben todo de actos, de ritos, saben de todo. Pero hay una pelea interna
en la que se les desprecia, como diciendo que ellos no son boobies. A eso es a lo que iba la pregunta. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, ¿qué es ser booby? ¿Mm? ¿Qué es ser booby? Ahí está, eso es lo que quiero decir. Yo, claro, es que la gente que lo dice es que da igual. Yo, por ejemplo, yo no hablo bubi, pero yo no considero que uno que hable bubi tiene que ser más bubi que yo, evidentemente, ¿no? Claro. Pues por eso mismo, esa gente que lo ha mamado todo, o sea, aun siendo, es que no voy a decir los países de los que son, o sea, procedentes, aunque han nacido ahí y se han tirado toda su vida ahí en la isla, pero se les da de lado como si ellos no fuesen bubis. Cuando ellos su sentimiento es ser de la isla de Bioko y ser bubis. Bueno, Como no, has dicho tú, bubis del País Vasco, de España, de Europa, y ellos porque no pueden serlo. yo conozco a hermanos dentro de lo que es me gusta llamarlo movimiento, porque entiendo también que los boobies estamos en lucha. Quiero decir, cuando estamos luchando por conservar nuestra lengua, que este espacio exista, es porque estamos luchando por algo. Y yo tengo hermanos de la lucha que efectivamente no han pisado nunca la isla. Hmm. No, 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 no. Claro, No, no, quiero no, no, decir, pero, no, no, pero, vale, ese hermano tuyo de la isla, que puedo ser yo, perfectamente, que nunca ha pisado la isla, eh, te puede llegar, como de este caso que te estoy hablando, y te puede decir, es que eso no es bubi. Porque el sentimiento bubi es intrínseco, es de sangre, es de tal, es de que mi padre y mi madre los dos son bubis, ¿sabes? A esa va mi pregunta. bueno, voy a meterme en otro fregado. No sé en cuánto me habré metido, pero del primero. Mira, yo soy muy futbolero. Me gusta mucho el fútbol. Me gusta mucho el fútbol. No me vas a ver con una bufanda, no sé qué más. Pero me gusta mucho el fútbol. Pero fíjate tú, Adolfo, la selección de Guinea Ecuatorial no me representa, la actual, y juega muy bien al fútbol, pero no me representa. ¿Por qué? Claro, digo yo, que soy un nostálgico, que he escuchado las batallitas de Bulabaté, del Real Basacato, del Sony de Languema, esa gente que con medios escasos, que tenían batallas futbolísticas buenísimas, que nos entretenían cuando éramos pequeños y escuchábamos la radio y tal, toda esa nostalgia que tengo y hoy en día veo a esos muchachos descendientes toros, ¿vale? Que están ahora jugando y juegan muy bien y tal, digo, no me representan. ¿Por qué no me representan? Porque luego a lo mejor estoy argumentando ya mi sentimiento, ojo. Digo, pues estos chicos, pues al final, ¿vale? Vienen aquí, juegan al fútbol, luego van allí y tal, destacan. Pero dentro de lo que es el país de Guinea Ecuatorial, no existe ninguna academia futbolística, no están aprovechando, digamos, todo esto. ¿De qué sirve todo esto? Estos chicos no les conozco. Estos chicos no me representan. Ahora bien, si viene una persona y dice, pues tú no eres bubi, pregúntale qué es ser bubi para él. Que te diga qué es ser bubi. Yo no tengo claro qué es ser bubi. Porque yo hable bubi, porque yo sepa todos los ritos de pasos de los bubis, soy más bubi. ¿Mm? Ahora, esa va la pregunta. Claro, esa pregunta yo la lanzo con otra. ¿Qué es ser bubi? ¿Quién es el más bubi del sitio? ¿Quién decide eso? Claro, y otra de las cosas más, para que lo entendamos. La derecha española también ha conseguido una cosa, no, bueno, ahí con Donald Trump, con ese hacer América grande de nuevo, hacer América grande de nuevo, América dejó de ser grande cuando. Claro, pero él vende eso. De modo que aquel que no tenga el discurso de él es porque no quiere América más grande, por tanto no es americano. Vale, si tú vas con la bandera de España, eres facha. La izquierda ha dicho que si tú vas con la bandera de España, eres facha. Pero es que el de derechas dice, tú que dices que no te representa la bandera española o que no vas con los símbolos y tal, eres antipatriótico. Claro, ¿quién me va a decir quién es más español y quién no? No, bueno, es que ya no me voy a poner a entrar en esto de las banderas españolas y todo el Claro, ¿qué es rollo. ser más bubi? El que No, habla no, no, lengua, el que sabe no, más no, ritos no, de no, no, no. paso. Yo lo he dicho, yo lo digo porque ya hemos tenido esta charla y quería tenerla o sea, porque ha habido gente que les he
para hablar también sobre este tema. Ujú. Les he dicho que viniesen aquí para que les entrevistase y todo el rollo. Gente mayor. Y me han contestado que ellos son mayores y que necesitan algo serio. Y he dicho, bueno, vale, pues entonces ya no digo más. Fíjate, tenían buena oportunidad para explicar quién es el más bubi del sitio. Yo, Ujú. desde luego, no lo soy. Claro, ahí está, esa era la pregunta, porque son los que más empujan. Luego también, otra, ¿cuándo empezaste a hacer la lengua bubi en España? La lengua, la lengua, recogimos el testigo en la segunda edición en Basupú, en 2016, porque en 2015 fue la primera de Rebola y la segunda edición fue la de Basupú, cuando se homenajeó a Justo Bolequia, sí. Ahí, pues nosotros queríamos, no lo sabíamos tampoco, queríamos que el Día de la Lengua pues viniese y nada, coincidió que se tenía que ir a Bioko porque le estaban homenajeando en 2016, la edición de Basu, pues cuando nosotros también aquí en Rebola decidimos empezar con el acto. Pero antes de eso, que estaba después de las aventuras por la Asociación Cultural y por Buechería, claro, los jóvenes veíamos que no teníamos un espacio para al final alzar la voz, Ujú, que por cierto es Taba ujú. o Taba. ¿Ves? Yo siempre digo taba y siempre me dicen no, 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 no. Que ya no escucha a la Presi, lo suele decirlo como la Taba. llaman. Taba, Sí, claro, pues yo lo digo así, o taba. claro. Sí, pero es que siempre me dicen que lo digo mal. Siempre, os miro, siempre. Vamos a Entonces continuar. queríamos tener ese espacio también los jóvenes donde al final esas inquietudes que te estaba diciendo, esa visión que se está viendo desde fuera de la Asociación Cultural Bubi, pues nosotros, sí, de la Asociación Cultural Bubi, nosotros, dentro del espacio de la Asociación Cultural Bubi o de Buechería, pues no acabamos de estar cómodos porque teníamos otras inquietudes. Entonces, justo aprovechando que la Casa de Cultura tuvo el conflicto del tema de los CDs, de los chicos que hacían hip hop booby, se decide cerrar la Casa de Cultura y tal, nosotros nos juntamos. Primero nos juntamos con una acción que fue, vamos a la embajada a hacer una concentración. Allá que fuimos. Aprendí en la etapa del panafricanismo, pues, cómo liarla, de una manera rápida para que tampoco te trinquen. Como pues, yo qué sé, solicitar un permiso para hacer... Bueno, son tonterías, ¿no? Pero con eso que aprendimos ahí fuimos directamente a la embajada, hicimos una concentración y después de la concentración, pues tomando el café dijimos, muy bien, muchachos, muchachas, hemos hecho Había una muchacha. Ya hemos hecho la concentración, la casa no está como está, no estamos en Bioko, aquí estamos bien, dentro del sol. ¿Ahora qué? Claro, ahí es cuando Sonia, nuestra compañera Sonia, dijo, pues hay que crear eso que necesitamos, porque no tenemos un espacio, pues vamos a crear un espacio. Y es cuando ella, pues, decide, bueno, todos juntos decidimos que vamos a crear Riwata. Y creamos Riwata. Una vez que lo creamos, pues articulamos estatutos, etcétera, fue como, vale, ¿cuál va a ser la línea de acción? La línea de acción siempre fue, o la idea original es que íbamos a hacer cultura revolucionaria política. Decidimos que íbamos a hacer eso. Claro, esto no era la política clásica que podamos conocer dentro de nuestra comunidad. Era desde la cultura, pues que sea revolucionario. Vamos a revolucionar pues la lengua. ¿Cómo la vamos a revolucionar? Pues tú y tú que no tenéis ni idea de lo que es la lengua, vais a empezar a estudiar y a accionar sobre la lengua, que es, pues vamos a crear un banco de palabras, por ejemplo. Oye, no tenemos micrófono, ¿cómo se crea? Vamos a ver qué nombre nos inventamos para el micrófono. Está muy bien el diccionario que ya hay, ¿qué otra fuente tenemos? No tenemos otra fuente, pues vamos a inventarlo. Vamos a incomodarnos un poco, un banco de palabras. Vale, y todo esto al final, ¿dónde podemos reunirlo? Pues con una edición del Día de la Lengua Bubi. Ya chavales, pero
no somos los primeros, ya se está haciendo en Bioko. Entonces ahí es cuando lo recogimos, hablamos con la gente de Bioko, oye, nos gusta mucho la propuesta que está habiendo y lo vamos a recoger. En cuanto iniciéis vosotros allí, las jornadas de Semana Cultural, nosotros elegimos una fecha, en un principio eran 2 jornadas, pero nos pareció también muy ambicioso porque no podía sacar, con ganar a la gente en su tiempo libre un día, entendimos, unas horas, entendimos que era suficiente, que no había logística suficiente como para que 2 jornadas seguidas estés con la lengua, tienes que ser muy bueno, y nosotros no éramos muy buenos, no somos muy buenos. Entonces decidimos simplemente unas 4 horas de jornada, donde la idea era, esto es lo que hemos trabajado en este tiempo, vamos a discutir, el espacio está abierto, sigamos trabajando en el resto del año. Y ahí es cuando empezamos. En este caso, el tema del panafricanismo, eh, como todos, yo creo que todos nos sentimos. Es que yo tampoco, o sea, es que me sienta muy panafricanista, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me interesa todo lo que es el tema africano, evidentemente, pero yo, como digo siempre, a mí me interesa lo que es el rollo cultural, el rollo revolucionario. Cuando me has dicho eso me quedé así un poco como diciendo, buf, rollo revolucionario. ¿A qué te refieres con revolucionario? Porque todos hemos sido revolucionarios en nuestra época. A nosotros nos tocó serlo de una forma diferente, pues nosotros buscábamos otro objetivo, pero en el vuestro es que no, como panafricanismo revolucionario. Sí, pero por ejemplo, has contado que fuisteis a la embajada y a ver, explícame eso de revolucionario, cómo, o sea, ¿qué hicisteis ahí? En la embajada, Hmm, pues imagínate, un chaval que está acabando el bachillerato de artes, hmm, ¿vale? Que no tiene ni idea de asociacionismo, hmm, ¿vale? Un chaval que está trabajando de mozo de almacén, hmm, que no tiene ni idea de asociacionismo, una muchacha que está estudiando robótica industrial, que no tiene ni idea de cómo hay que articular asociaciones, y dicen, oye, vamos a articular una asociación. Pero no solo eso, hay una problemática, hay un problema aquí. Pues vamos a hacer ruido. ¿Cómo hacemos ruido? Igual a lo mejor otra persona decía, como una concentración en la embajada. Tú te das cuenta de lo que estás diciendo y más una de las personas que estábamos gestando la asociación, su padre estaba dentro del, o sea, forma parte del régimen. Mucho peor aún podría decir, yo paso de esto, no quiero ir. Pero dice, oye, ¿por qué vamos? Vamos porque estamos hablando del tema cultural. Vamos por una cuestión de solidarizarnos por nuestros hermanos y hermanas que están en Bioko. Vale. Oye, pero para ir ahí necesitamos algo, ¿no? Protegernos de alguna manera. Sí. Oye, ¿cómo se saca un permiso para ir ahí? Pues vámonos al ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid, ¿cómo se hace esto? Porque alguien nos tendría que dar permiso. Pues que un mozo de almacén, una persona que está acabando el bachillerato, que eso no se lo enseñan en el bachillerato, o el de mozo de almacén que está descargando, descargando camiones, y una persona que está estudiando robótica industrial, que no tiene nada que ver con lo asociativo, no tiene ningún marco teórico ni siquiera, y que se planten ahí, consigan tener un permiso, se planten ahí, hagan el ruido y luego después digan, vamos a concentrarnos, vamos a empezar a generar un marco teórico, para mí me parece eso revolucionario. Y no sería a lo mejor, yo es que soy muy guerrillero, pero también soy muy pacifista, ¿no? Pero no sería más fácil realizarlo con méritos. Por ejemplo, conocemos a... es que Hay conoce... miedo en la palabra revolucionario. No es miedo, sino que es hacerlo de otra forma. Es que no recuerdo, o sea, tengo la cabeza así, no recuerdo bien los nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una chica que ha conseguido una beca Pulitzer y no sé en qué periódico está trabajando ahora. Por ejemplo, eso sería un buen ejemplo. Tenemos también el ejemplo de Javier Boquesa, que es aquí ahora mismo concejal en el Es ayuntamiento de... revolucionario eso. Claro, pero yo digo, en vez de ir a una embajada a hacer eso, yo prefiero mostrarlo así, decir, mira, vosotros podéis decir lo que queráis, pero mira, nuestra gente hace esto y esto. O sea, en vez de ir a revolucionarse a una embajada. Claro,
Yo lo veo más, o por ejemplo, en el caso de, es que no le gusta que hable de él, ¿no? Pero vamos, mi hermano, que es un máquina, que pasa de venir, o sea, yo no sé por qué, a ver si un día le engaño, no sé si con 18, 17, 18 años hizo un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid. No voy a decir quién era el alcalde en esa época del Ayuntamiento de Madrid, que al final, o sea, el proyecto lo vendió a no sé qué país de Centroamérica o Sudamérica. O sea, y lo más fuerte es que la portada es que salía mi hermano en el periódico. Es para decirle, mira, esto es lo que hacemos los boobies. Eso yo lo veo más revolucionario que irme, o sea, la lucha activa también, o sea, que yo no estoy en contra, ¿no? Pero yo soy más partidario de hacerlo así con méritos que con... Claro, no sé, es otro enfoque, también respetable, lógicamente. Pero yo, Al o igual sea, que te puedo decir otro, que no sé si le gusta que le nombre, Luis Chonco. Luis Chonco es un chaval bubi que se lo están rifando en todo el mundo. No sé dónde. Es que es muy difícil contactar con él. No sé en qué parte del pueblo de España está ahora trabajando, pero vamos, o sea, es biólogo. Ha estado trabajando en Francia, o sea, en París, en no sé qué rama de la biología, y luego se lo estaban rifando para llevárselo a Sudáfrica. O sea, es... Y no es un chaval que tenga muchos años, ¿eh? Tiene que tener... No voy a decir su edad. No, claro, no voy a decir su edad, evidentemente. Pero para que veas, o sea, tú puedes llegar y decir, mira, o sea, cuando te hablan de decir, no, porque el bubi tal y el bubi tal, y te mira, no sé, pues nosotros tenemos esto otro, tenemos esto otro, tenemos tal, vosotros que nos podéis presentar. Para mí esa es una forma más activa de, o sea, de revolución, de decir, mira, nuestros méritos. Al igual, la que, no sé si le importará, la que nos concierta las entrevistas. Nuestra presidenta también, o sea, es que son gente que son, o sea, que cuando te preguntan, y yo, oye, ¿y qué hacéis? Pues mira qué hacemos. Yo claro, o sea, de este mismo modo, respetable todos los puntos de la gente que has destacado, pero quiero decir, y hay más que me he dejado. claro, tú me has preguntado, insisto, Ujú, por cultura revolucionaria, que es lo que yo dije, y en esa época, en ese momento, ¿cómo entendemos por cultura revolucionaria? Pues entendemos que es eso, que gente que no tiene nada que ver con lo relacionado, porque al final damos por hecho que una persona que está delante de una asociación cultural BUI, pues es un educador social, es una asociación o una organización del tercer sector, pues tiene que ser eso, de una formación del tercer sector, y no tiene que ser así. ujú, Por eso te estaba diciendo que a mí, pues gente, un chaval que no es lo típico, una persona que está acabando el bachillerato, una persona que trabaja en algo que no tiene que ver, y decidan que, oye, vamos a formar una organización para organizarnos mejor porque hemos detectado ciertas carencias, hombre, a mí me parece brillante, me parece revolucionario. No digo que solo sea la manera ujú, de revolucionar, de ujú, agitar, no digo que sea la manera. De mismo modo también que me parece que el que en la concentración, en la manifestación, esté arriba y vigilando a los que están abajo, gritando, pues me parece también que es revolucionario, porque ujú. desde arriba también nos protege. O sea que no todos tenemos que estar delante con la pancarta. Es que el encapuchado también nos vale. Es la manera que yo tengo de verlo. Y es que, claro, Yo es la estamos... manera que tengo Es de que has verlo. tocado ahora... eh, o sea, el tema panafricanista, y antes has hablado de uno, que vamos, de un panafricanista español, que yo lo conozco también hace muchísimos años, muchísimos, es que muchos años, no sé cuántos, pero bueno, por ejemplo, mm, sobre nuestros ancestros yo tengo muy poca información, no tengo cero, ¿sabes? No, o sea, yo soy el primero que llega y viene aquí y dice que yo tengo que venir para aprender. Que yo no sé de nada. Yo soy un cero a la izquierda. A mí me tienen que meterme todo porque estoy muy,
muy mal. Pero lo que... Joder, es que tengo tantas. Pero lo que me llama... eh, lo que me llama o sea, la atención es que hay un panafricanista en el que, en el que todos pensáis, o sea, sobre que la gente de la etnia, sobre que los supuestos bubis dicen que es la etnia opresora en la isla, ¿sabes? Que va a dar una charla sobre esa siebuera. Ujú, ujú. ¿Qué opinión te da al respecto? Vale. El nombre panafricanista supongo que es Abui. Vale. Y sí, yo tuve encuentros con Abui, ya está, y aprendí muchísimo. Es verdad que mucha gente tiene una opinión igual diferente a la que yo tengo, pero es legítimo también. Yo por lo menos cosas que cuando estuve con él, que veía que no, pues lógicamente no las hacía o las discutíamos. Pero a partir de ahí, pues cordialidad, si tenemos que tomar un café, nos lo tomamos y bien. ¿Y ¿Qué? compartes esas ideas que, o sea, realmente, o sea, porque yo, o sea, yo lo conozco bastante bien y sé que es, o sea, imparcial no es bastante parcial, imparcial para un lado, ¿no? ¿Tú crees que realmente Claro, es es el que indicado? Es que como has sacado, intentaré responderlo con otra. Hubo una edición, no sé si era la edición de Moca, la edición de Moca, que, que bueno, nosotros dentro de la temática de lo que es la cultura bubi, pues vimos un documental muy bueno en YouTube. Yo ya conocía a la autora, pero lógicamente nosotros ya habíamos hecho las cosas de una manera bruta, ¿vale? Que no es la manera a lo que hay que proceder, que es vamos a concentrarnos y tal. Y ahora estábamos dando todo esto un marco teórico, y ese marco teórico significa que también pues, aprendas a valorar el trabajo de otras compañeras y compañeros. Entonces nosotros vimos un documental muy bueno en YouTube y nos reventó la cabeza, la verdad. Claro, la persona que había hecho ese documental era una persona no bubi. Y dijimos, wow, claro, si le llevamos delante de la comunidad bubi y el Día de la Lengua bubi, ¿esto cómo se lo van a tomar? Claro, nosotros como nos gusta agitar, revolucionarios, pues dijimos, pues sí hay que llevarla. Y en el cartel de presentación de la jornada de la lengua bubi, pues va a estar en el centro. Esto a los bubis les tiene que molestar. Y si esto a los bubis no les molesta, si esto a los bubis no les molesta, pues la próxima vez que sea un bubi el que grabe el documental de esto, para que cuando haya una edición de lengua bubi o una actividad y queramos hablar del elebú, pues que sea el documental de Adolfo. Y Adolfo es de Basacato, por ejemplo. Entonces, traemos el documental de Adolfo, no el documental de Lucía, mío. No, pero es que es Y te, diferente. y te Es respondo, diferente, es diferente. y te respondo. Entonces, ¿qué es lo que Lucía vio para hacer el documental? Si nosotros íbamos a proyectar su documental, tendría que ser ella la que al final nos dijese todo lo que ella había visto sobre el proceso de ese documental. Entonces, bueno, nos vetaron directamente que no, bueno, nos vetó. Al final los comentarios te va llegando como una persona no bubi puede participar, va a hablar del elebo y no sé qué más y no sé cuánto. Esto no puede ser y tal. Luciano vino al final, porque también a ella incluso le llegaron cosas y bueno, hablando dijo, oye, es un espacio bubi y tal. Al final yo sé toda la autoría de los videos y hay preguntas y tal, todo lo respondo, pero prefiero que seáis vosotros mismos Pero es una cosa y diferente, es una respondo, y cosa... respondo. Es, No, es no es diferente, sí, diferente. es diferente. Claro, si Abui va a hablar de esa ciegura, ¿qué otra persona tú conoces que pueda hablar de esa ciegura? Yo conozco a dos. Yo conozco también que pueden hablar de esa seguridad. Vale, pues que esas personas que No, no, conocen, no, pero yo no lo digo por el mero hecho de, o sea, has nombrado o sea, a Lucía. Yo a Lucía lo que he visto de ella, yo la veo, o sea, o sea, en era plan, por responder a eso, no sí, estás no, 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 diciendo no que... quiere decir que yo la veo en plan objetiva, que es, o sea, que se lo prepara y da su parte objetiva de, o sea, que lo haría en plan normal, como te he dicho. Desde Eh, mi posición, desde mi posición,
Gaudí, a Bui también le veo objetivo. Mm, Desde mi yo, posición. yo es Desde mi que posición. yo le conozco desde la primera asociación que creó en los 90. Con la foja. Sí, claro, yo lo conozco desde ahí y por eso te digo de su Para mí parcialidad. es objetivo. Para yo ahí ya veo menos su objetividad, por eso te lo digo. O sea, yo a Lucía, o sea, yo la veo que lo iba a decir de tal, o sea, pero ya. En ver- Por eso he en- dicho el tema del panafricanismo. por eso te estoy Porque, respondiendo. no, pero es que hay mucho panafricanismo, o sea, es que esto ya parece hasta político, ¿no? Y es que yo odio la política, ¿sabes? Es una Pero cosa que ¿cómo lo que? odio. Sí. Esto no es política. Estamos reflexionando, aprendiendo. Yo también Yo vengo es que con el eso. tema del panafricanismo, que yo Un lo, paréntesis. Alzar la voz es política. Continúa. que yo el tema del panafricanismo, que yo lo respeto, evidentemente, como en todo, hay alguna cosa que puedo estar de acuerdo, pero la mayoría de ellas, o sea, Igual que en esto, tú o puedes sea, estar estoy de de acuerdo en que desacuerdo, Abui no porque, va a ser parcial, yo en que sí que puede estarlo. mm, Claro, es que entonces no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque claro, es que, seguramente Justo Bolequia tenga muchísimo archivo sobre Sassi Eguera. Dice, pero si tú sabes quién es Sassi Eguera. No sé de qué se Claro, entonces los propios bubis no saben de las hazañas de Sassi Eguera. Entonces, ¿cómo un bubi que no sabe de las hazañas de Sassi Eguera puede decir, tú que eres fan, tú que eres irlandés, no, no estás ahí legitimado va para hablar yo. de Sassi Te he dicho Eguera? Lucía, o sea, te he dicho antes Lucía, pero una vez tuvimos aquí una charla, un encuentro con mayores, ¿no? En el cual o sea, aunque parezca mentira, ¿eh? Están aquí para corroborarlo, llegué a ponerme violento, ¿a que sí? Yo no estaba, pero sí, me lo habéis contado. Sí, o sea, para que veas la situación, ¿no? Sí, llegué tarde. Y vino, no me acuerdo quién los puso, que vino pues con una biografía, un libro o algo que había escrito pues un escritor alemán en relación a los bubis. No sé de qué año era el libro, o sea, pero De Gunther Tessmann, puede ser. no me digas el nombre porque no sé, no entiendo, ¿no? O sea, y lo que dijeron así por encima, pues decías, joder, he hecho una palabrota, pero da igual. Es así como diciendo, no sé, o sea, como que lo ha estudiado, ¿sabes? Como diciendo, o sea, del comportamiento, de verlo, o sea, que no era nada exagerado ni nada, o sea, era como diciendo, como que así es la convivencia, ¿sabes? Y claro, en esa misma bueno, se le crujió o sea, como diciendo, es que recuerdo que le llamaron, ¿y quién es el Beckenbauer ese que ha escrito el libro? ¿Sabes? O sea, te imaginas hasta la falta de respeto. ¿Quién es el Beckenbauer ese que ha escrito el libro? ¿Quién es el tal? Y dices, o sea, lo está haciendo en, o sea, en un tono como diciendo, oye, que, ¿sabes? Como que te está elogiando. ¿Quién es tú para decir eso? Y es a lo que dices tú, a lo que acabas de decir, como diciendo tú, que eres Bubi, con el nombre que has dicho antes, que tendrá un mogollón de información sobre esa segura, por qué no ha escrito algo, por qué no lo ha hecho. Esa persona que has dicho tú, yo también la veo que lo haría de forma también muy parcial. Claro, por eso te estoy diciendo que O sea, tanto las dos personas que yo conozco pero como hay, la persona invitada, creo que lo harían con Pero hay otra parcialidad. gente, por ejemplo, es que no sé si le gustaría que dijese su nombre, hay otra persona que a ver si le traemos a que entrevistarle. Yo sé sí que lo veo que lo haría de forma muy imparcial y sí lo explicaría cómo es. Di su nombre para que se venga. No, no voy a decir su nombre, Claro, no soy. pero Adolfo, son gustos. No, no son gustos, es simplemente escuchar hablar a la persona, de decir, oye, este dice eh, algunas Pero brutalidades que puedes Adolfo, alucinar y otro dices, oye, mira, este lo está diciendo en pero tú y yo plan. podemos tener una opinión diferente sobre Sí, personajes con las que hemos ido interactuando. sí, claro. Claro, Ujú. yo tengo una vivencia, mira, con esta persona, pues yo tengo gente que han dicho, y seguramente sea verdad, que han dicho, me ha estafado, me ha no sé qué más y tal, pues yo no viví todo esto, yo no estafé tampoco, yo estuve ahí, estuve aprendiendo, hicimos cosas chulísimas. Entonces, ¿cómo puedo creerme, A sabes? Adolfo le gusta pelear. Claro, Pelear. yo tengo una visión diferente de esa persona. Entonces, si me dice, y aprendí también de esa Siehuera a través de esa persona y me reventó la cabeza y dije, ¿cómo?
Y yo soy de la isla y no conocía las hazañas de Saci Eguera. Y luego aprendí de Justo, de Saci Eguera, y aprendí de Humberto Riochi, de Saci Eguera. Con la versión que había escuchado de antes, no había ninguna diferencia. No hubo ninguna. Alguna habría. Y luego ya que has soltado a esa también es que el ruido panafricanista, ¿sabes? Y, o sea, A ver, Adolfo, ¿qué dices? vale, sí. Si otro día queremos, No, 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 hacemos no, el es que programa esta sobre es... panafricanismo, que Sí. también No, es podemos salir a... Hacemos una mesita sobre claro. A mí, Pero si queréis el- hacer una de esas, pero claro, aquí poner un ring. Igual que si queréis hacer una de política, lo hacemos en un ring. claro, Y pero ahí la sacamos política no es todo. pegarse, Adolfo. El panafricanismo, perdón, no es pegarse. O sea, no es, No, bueno, esta teoría es la mejor o esta es la peor. Es No que- es eso. Es que me parece aleccionar a la gente. ¿Y qué idea no lo es? Yo vengo aquí a leccionarte. No, A decirte que no. toda mi experiencia, todo lo que he vivido es lo más guay y es lo mejor. No, sí, y pero estoy yo- aquí. Yo Yo vengo aquí a yo manipular. no, pero yo lo que no voy a hacer es ir ahí a comer ollas con mentiras, como hacen. No voy a decir cierta religión que va puerta por puerta, ¿sabes? O sea, como está haciendo. Bueno, pero independientemente, otra pregunta sobre vuestro panafricanista famoso. Al final, pegar una. No, ¿por qué? No, es que es una cosa que alucino y además, eso a ti a lo mejor te interesa. ¿Qué piensas? Es que no sé si realmente va a ser aquí en Por España o en la isla, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que sea el primero en llevar el feminismo a la universidad? A hablar de feminismo. Esta persona que estamos hablando. Y además, hablando sobre el feminismo bubi. Evo. Dios, yo siempre que... Esta persona que estamos hablando, que sabe más que nadie, de esa Ebuera. También sabe más del feminismo bubi, ebove, que una mujer ebove, como por ejemplo te puedo decir Remei Sipi. Remei Sipi. ¿Puedo empezar a hablar desde la reflexión personal y luego intentar más o menos a ver si... Vamos, yo te lo digo porque yo soy ebove bubi Vale. y vamos, yo no creo que pudiese hablar sobre el feminismo, o sea, no estoy preparado para hablar sobre el feminismo bubi. Perdón, quería así. A ver, yo empecé a aprender de feminismo, nunca sujetando la bandera, Mm. y cuando empecé efectivamente a reconocer que todo lo que había ido aprendiendo era muy, muy machista. Vale. Partiendo de eso, también recuerdo en un espacio, que eso también me voló bastante la cabeza, que era, siempre se dice que los bubis son matriarcales. Es mentira. Hay una pequeñísima región de los bubis, me parece que en los Balacharacha, pero pequeñísima. Pero esto no lo es, no hay matriarcado ahí. En todo caso, una matrilinealidad. Me acuerdo estuvimos en unas jornadas y el profesor Bolequia pues dio una serie de charlas y no sé qué más y tal. Te digo también que aquello no acabó muy bien. Entonces, no sé si era la profesora Riloa. Estoy intentando hablar de nombre de memoria porque me gusta así más o menos, pues no es que uno se lo esté inventando. Entonces, digamos que dijo que, bueno, todo lo que había dicho el profesor más o menos era verdad. Y claro, había alguien en el público que dijo, ¿cómo que matriarcado? Estamos hablando de una matrilinealidad. O sea, la mujer bubi, todos los asuntos que pasan dentro de la comunidad bubi no los está decidiendo. Al final pasa por un hombre. Los hombres son los que al final tomamos las decisiones. Ahí voy. Claro, Abui, Remei Sipi, claro, no tenía su espacio, digamos, para publicar sus libros y crea una editorial, la editorial May. Vamos, al igual que te he dicho, Remei Sipi, te puede decir otra mujer que puede hablar sobre el feminismo y yo creo que se documentaría genial y lo haría genial. Que también es fan, que se llama Marisa Mañana. O sea, tú con esa mujer, no sé si la conoces. No. Pues si tú hablases con esa mujer te quedarías impresionada, te quedarías así mirándola a la cara y dirías... Claro, es que cuando Abui publicó aquel libro, yo no me atrevería a hablar de feminismo,
de ponerme en una mesa de redonda sin que yo sea invitado, y si soy invitado no sé hasta qué punto podría aceptarlo, porque creo que tengo muchísimo que aprender y que probablemente con este cerebro machista que tengo, pues la cagaría segurísimo. Que no es un miedo a decir lo que pienso, porque a través de eso aprenderías, pero yo no cogería esa bandera. Del mismo modo que muchas veces digo que pues en las concentraciones donde los negros se están concentrando, valga la redundancia, pues no sé qué pinta ahí un blanco con la bandera. No significa que no pueda ser aliado. Adolfo, tú me preguntas, yo respondo. Claro, claro. Entonces, no sé si un blanco debería estar ahí con la bandera, ¿vale? Luchando por los intereses de una comunidad negra o africana. De mismo modo que digo, si voy a la concentración o a la manifestación del 8M, por ejemplo, pues yo no cogería la bandera y estando delante, no estaría ahí. Pues claro, Abuy hace esa obra y como tal le invitan a que hable de su obra. Y dentro de esa obra que él escribe es de las vivencias, historias de mujeres negras africanas que él ha ido redactando dentro de ese libro. ¿Lo has leído? No, no lo he leído, pero vamos, Entonces, pero es que no eres el, o sea, por ese ¿y relato cómo no eres puedes el defender indicado. algo que no has leído? Sí, pero por un relato por eso mismo te lo digo, Claro, por un él, relato de 5, 6, 7, 10 personas, no puedes hablar de lo que es el feminismo bubi. Por claro, eso mismo te estoy diciendo que yo, siendo mismamente bubi, no soy el más indicado para hablar claro. del Entonces, feminismo. él lo que recoge dentro Y tengo más vivencias con mujeres bubis que él. bueno, cuando Abuy publica ese libro, tú escribes el tuyo, que te No, no, inviten. no, 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 es que yo no lo voy a escribir porque como te estoy diciendo, yo no estoy ni preparado ni soy el más indicado para hacerlo. Claro, pero al hombre le han invitado sobre lo que él ha escrito. Podemos estar de acuerdo. Yo, desde luego que no estoy de acuerdo, porque él habla de matriarcado ahí dentro. Y no hay matriarcado. Y efectivamente esas 8 mujeres no pueden hablar de matriarcado. Pero ¿qué Yo, hacemos? yo es que, vamos, yo pienso que todo África es un matriarcado. Ya no es solo cosa de los bubis, es África en general. Tú te puedes hablar con ¿Los cualquier. boobies son un matriarcado? Yo pienso que sí. Defiéndelo. Yo te lo defiendo, son los que vamos, realmente, no es porque todos los hombres que yo lo admito, que yo también soy machista, pero tengo que reformarme. Yo soy machista a mi modo, o sea, yo lo que pienso de mí, ¿sabes? A lo mejor luego la gente piensa que no, pero dices, bueno, evidentemente, o diferentemente a lo que iba a decir. Son las que se ocupan de todo. Eso dicen que es un estado Ocuparte matriarcal. de todo, te hace matriarca. Estamos hablando de poder. No, 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 Las no, no, mujeres no, boobies no tenían ninguna capacidad. o sea, pero tú lo ves en plan poder. O sea, yo no lo veo o sea, yo no lo veo en El plan poder. patriarcado no es Es, poder. no, es ocuparte o sea, de todo, de tu vida, de la vida de las personas que están contigo, ya sea padres, tíos, hijos, nietos, ¿Y qué espacio tienes para ti? ¿eh? ¿Qué espacio se le dio a la mujer boobie? Es que no tiene espacio, es que ese es el problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues por Si eso no tiene mismo. espacio, no tiene... Porque no, pues por eso mismo, porque no tiene su tiempo. ¿Qué espacio va a tener si tiene que ocuparse de Entonces todo? no es un matriarcado, porque no ¿Cómo, tiene ningún poder. Espacio es cómo poder. que no? Es el poder de poder sacar adelante a todo lo que está a sus espaldas. Para mí eso es un matriarcado. No puedes decidir sobre con quién te casas, con quién no te casas. No, bueno, ellas lo deciden. No lo van a decidir. Si existía el matrimonio bubi es siempre concertado, la familia es la que se concierta, los padres en este caso ni siquiera Bueno, participas en ese proceso. relativamente. ¿Cómo que Eso relativamente? relativamente. Eso Documentado, ¿no? no, no, pero Documentado. no en todo. Yo, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, no fue concertado. Claro, de tus abuelos. Que mis abuelos Tus son de los abuelos no son la años. regla. No, pero vamos, al igual que ellos, hay muchísimos, ¿sabes? O sea, te estoy hablando a lo mejor de los años, no sé, mis abuelos, que sean Yo digo que los de los bubis no años somos un 20, matriarcado. de los años No lo 20. somos. No somos matriarcados los bubis. No lo Bueno, somos. los bubis, que somos los que dejamos todo encima de las espaldas de las mujeres.
da igual, evidentemente. Por eso, matando a nuestras mujeres. Yo pienso que todo África es así. Por eso digo que es matriarcal, porque todos nos apoyamos en ellas. Las que no quieren tener hijos, las sacrificamos, porque no pueden tener hijos y no sé qué más, no son dignas de casarse. Las que deciden ser revolucionarias, romper esos techos, espacios, conquistar esos espacios donde nunca las hemos permitido llegar, es como, esta es una mujer hombre. Y de verdad estamos hablando de que somos una etnia, un pueblo matriarcal. No lo somos. Sí, Lo siento mucho, o sea, pero no lo estamos somos. hablando aquí de España, que hasta los años 40 o 30, 40, o no me acuerdo, que en parte de Almería, si una mujer era mayor sin hijos o se quedaba viuda, tenía que ir totalmente tapada y solo se le podía ver un ojo. ¿Qué? Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. O sea, Hemos empezado hablando de una persona que ha cogido las vivencias de 8 mujeres y lo ha redactado No. en un libro. por Y que eso a su mismo vez le han no invitado para puede, leer el no libro. puede, no puede ser abanderado del feminismo. O sea, por lo Pero menos no lo es. o sea, del bubi. Bueno, independientemente. Otra pregunta peligrosa. ¿Qué salsa te gusta? ¿Qué salsa me gusta? Sé cuál es la que más te gusta. Bueno, a mí me gusta mucho el bucao. Eso fue que eres muy fiestero, ¿no? No, no, porque pues mi abuela era fernandina, no era bubi, no tiene familia. Sí. No. Por eso, yo te contesto eso porque me gusta. Vale, lo has dicho. Mi abuela era fernandina, no era bubi. ¿Por qué no era bubi? ¿Por qué era fernandina? Pues porque sus abuelos, mi abuela era bastarda, sus apellidos son Borges y no conozco, Borges. Da igual, Fernandina bubi. Eso, por supuesto que no es un apellido de Rebola. Ya, da igual, pero da igual. O sea, es por lo que es de lo mismo que estaba hablando yo. ¿Sabes? Por eso mismo el tema de las... Vale, que me van a linchar. Que tenemos que despedirnos. Bueno, la salsa habla. Que me van a pegar. Pues a mí me gusta el bucao. ¿Por qué me gusta el bucao? Pues sencillo, un plato sencillo, nutritivo. Y aparte, como suelo decir, todo rebolano que haya mamado del bucao, pues tiene esos músculos, ¿sabes? Así que muy nutritivo y muy fácil de hacer. Yo sigo diciendo lo mismo. Yo prefiero el Vitalif, que me vuelve agrio como soy. Así que nada. Pero No- Vitalif, como se dice en bubi. Que nos vamos a despedir, que si no me linchan. Que bueno, que despídete, chico. Bueno, ha sido un gustazo estar aquí, he aprendido muchísimo y la verdad que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y seguir con este trabajo que estáis haciendo. Es maravilloso, es fantástico. Y bueno, ya seguir creciendo juntos y juntas. Vale. Pues nada, pues me voy a despedir. Dar las gracias al Patronato de Cultura de Fuenlabrada, a Aérea TV, a la Asociación Sociocultural Bubi, a Laura, a Moaba Bioko, a... ¿Cómo les habíamos puesto de nombre? Siempre se me va. A nuestros censores. Censores, di algo, censora. Termina ya. Y eso, ya lo habéis oído. Que nos vamos. Hasta luego.